Bien, uno, tenemos que hablar de lo que significa la realimentación. A ver, ¿qué entendemos por realimentación? Se entiende por realimentación cuando parte de la señal, cuando una partecita, ¿no? Cuando parte, ay, un ratito, cuando parte de la señal, ¿sí? De salida, es introducida a la entrada. Es introducida a la entrada o en la entrada. No, simple el concepto, ¿no? Realimentación. Así un concepto simple. A la salida tengo 10 voltios, exageran mucho. De eso, un voltio vuelve otra vez a ingresar al sistema a la entrada. Eso quiere decir, ¿no? Parte de esa señal, parte, una décima parte, podríamos decir, una partecita. ¿Ya? Entonces, en fin, ¿qué es un circuito realimentado o un amplificador? Un amplificador con realimentación, ¿qué es eso? Un circuito. Es un circuito, obviamente es electrónico, electrónico, que tiene dos entradas. Que tiene dos entradas. Que tiene dos entradas, ¿no? Y una salida. Y una salida. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién está ligando? La salida, ¿qué es la salida? La salida es la diferencia de las dos entradas. Simple, nada menos. Ya, nada más. Donde la salida es la diferencia de las dos entradas, ¿no? De las dos y una salida. A ver, un ratito. La salida es la diferencia de las dos entradas. Notaremos eso. Las entradas. Que esas dos entradas está multiplicado por un factor. ¿Ya? Multiplicada o multiplicado por un factor. Ese factor se llama ganancia.
con un factor de ganancia. Y listo. Entonces, de manera general, vamos a representar nosotros el sistema de un en diagrama de bloques de circuitos de alimentado. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo tengo un circuito amplificador A. Aquí tengo otro circuito que se llama circuito atenuante o circuito de realimentación, también se llama. Y eso se llama beta, factor de atenuación. Entonces, entra una señal, estoy generalizando, ¿no? Y a la salida se tiene otra señal, que llamaremos salida S sub R, sub cero. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Por qué menos? Vamos a ver después eso. Aquí está SI. ¿Qué quiere decir? Señal de entrada, input. Bien, si a la salida tengo S sub cero, entonces parte de ese S sub cero también otra vez vuelve a través de un circuito atenuador y eso se mezcla con otro señal, ¿no? Entonces nombramos más, menos en ese sentido. ¿Y qué significa menos? Quiere decir, se llama realimentación negativa. Con eso funciona, ¿no? La realimentación tiene que ser negativa. ¿Y por qué negativa? Vamos a ver más adelante. Porque existe cierto desfase, ¿no? Por eso se dice. Bien, entonces este es S sub cero, aquí a la entrada también es S sub cero, ¿sí? Y a la salida aquí es, es beta por S sub cero, beta por S sub cero. Eso es lo que sale. Entonces, este es el circuito en diagrama de bloques. Anotaremos, es el diagrama de bloques de un sistema realimentado. Negativamente. Negativamente. Quiere decir que este sistema tiene una realimentación negativa. ¿Y por qué es realimentación negativa? Porque tiene un desfase de 180 grados. ¿Y cuándo es la realimentación positiva? Cuando no tiene desfase. 0 grados de desfase. Bueno, más adelante vamos a deducir todavía aquello. Para un poquito más enriquecer. En los amplificadores realimentados una fracción de la señal de salida, ahí está lo que decía Ratons, una fracción, por decir, podría ser la décima parte de la salida, una fracción de la señal
de la señal de salida se vuelve a introducir, se vuelve a introducir a la entrada, coma, mejorando de este modo muchas de las características de los amplificadores. Mejorando de este modo muchas características de los amplificadores. ¿Como qué, por ejemplo? En los amplificadores generalmente hay atenuación, ¿sí? Hay distorsión de de la señal a la salida, hay pérdidas. Por efecto de la temperatura hay calentamiento, o esa señal no es estable, es muy inestable, todo eso, ¿no? En alguna manera, los circuitos de alimentados hacen que esto se mejore. Cuando esta fracción de la señal, cuando esta fracción tiende a tiende a disminuir, ¿qué pasa? Tiende a disminuir en la señal de entrada ¿ya? Entonces, la realimentación es negativa. Perfecto, es negativa. Coma, siendo esta la más usual. Esta la más usual en los circuitos amplificadores. Bien, beneficios o ventajas. Beneficios. Beneficios de los circuitos de alimentados. ¿Qué es? Primero, estabiliza la ganancia del amplificador. Estabiliza la ganancia del amplificador. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra cambios
en los parámetros de los dispositivos. Contra cambios en los parámetros de los dispositivos. Por otro lado, ¿qué? Permite modificar las impedancias de entrada y salida. Las impedancias de entrada y las impedancias de salida del circuito. Del circuito. Lo corregiremos, no está bien. Circuito. Listo. Otra de las ventajas que es reduce la distorsión. Reduce la distorsión. Distorsión. Distorsión de la forma de onda. Si tiene que ser senoidal, la salida tiene que ser senoidal. Si tiene que ser cuadrática, cuadrática tiene que ser. ¿Ya? Eso de alguna manera mitiga eso. ¿Ya? Reduce la distorsión de la forma de onda. De la señal que produce. De la señal que produce. Y listo. Por otro lado, las ventajas. Produce un incremento. Un incremento en el ancho de banda. Ancho de banda de los circuitos. De los circuitos. Bueno, esas son las principales características como ventajas, ¿no? Ahora anotaremos las desventajas. Desventajas. Beneficios o ventajas, podrían decir. Desventajas. Las desventajas también son las amenazas, ¿no? Del dispositivo. ¿Qué puede pasar? ¿Tiende a qué cosa? ¿Ya? Las desventajas que, que produce es la reducción de la ganancia en el circuito. Anotaremos eso. Reduce la ganancia del circuito. Uno. Luego,
Resulta necesario añadir etapas de amplificación. ¿Cómo reduce la ganancia de circuito? Mi objetivo es ganar, ¿no ve? Entonces es mejor acoplar otra etapa. Quiero más ganancia, otra etapa. Bueno, ahí hay mucha inversión, ¿no? Esa es una de las desventajas. Anotaremos. Resulta necesario añadir etapas de amplificación. Etapas de amplificación. Otra de las desventajas, obviamente, si aumento más etapas, aumento en el costo. Aumento en el costo o coste, ¿sí? Del circuito. Y otra de las desventajas, produce oscilaciones. Se producen, es necesario que oscile, pero excesivamente oscila. Se producen oscilaciones. Oscilaciones. ¿Y cuándo hace eso? Cuando no se realiza un diseño adecuado. ¿Ya? Se producen oscilaciones si no se, si no se realiza, ¿está bien? Un diseño adecuado. Listo. Entonces, ahí están las ventajas y desventajas. Vamos a anotar número 2, diciendo estructura general de la realimentación. Estructura general de la realimentación. Listo. Hola, hola, ¿me están viendo o se han dormido? Está, le oímos, licenciado. ¿Está clarito nomás? Sí, ¿Sí? Liz. Muy bien. Les cuento que no estoy en La Paz. Ya. Anotaremos entonces. Un sistema realimentado es aquel, otro concepto, ¿no? Sinónimo. Es aquel en el que parte de la salida se reintroduce en la entrada o en la entrada. Y esto es el concepto simple, ¿ya? Nuevamente, entonces vamos a dibujar nuestro diagrama de bloques.
Ahí está la etapa de amplificación, lo nombraremos con A, amplificador, y la etapa de la realimentación o bloque de realimentación también se llama. Ahí está la salida, S sub 0. Muy bien. Ujú. Ahí está la señal de entrada. Muy bien. Entonces, hay una señal de salida S sub 0 aquí en este punto. Entonces, esa misma señal es introducida al bloque beta. Y a la salida vamos a tener una señal S sub F. ¿Sí? La final. Y aquí hay una mezcla, círculo, una mezcla. Entonces hay una señal S sub E. Señal de entrada. Ya. No me está gustando ese E. Ya, S sub E. ¿Dónde? Vamos a anotar ahora. ¿Dónde qué? S sub I es para nosotros señal de entrada. S sub 0 es la señal de salida. Salida. S sub F es la señal realimentada. Señal feedback. En inglés, ¿no? Feedback. Señal realimentada. En inglés está. Y S sub E es la señal de error. ¿Y qué es la señal de error? Es una fracción, la diferencia, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podemos deducir, por ejemplo, beta. Aquí es beta, es la relación, solo una división, de la señal de salida sobre la señal de entrada. A ver, aquí vamos a decir, beta es igual. Bueno, esa mi beta no me gusta. Va. Señal de error. ¿Qué es beta? Es la relación de la señal de salida sobre la entrada. Aquí S sub 0 es la entrada. Y salida es S sub F. S sub F. Oye, no me gusta. Bien. S sub F entre S sub 0. ¿No? Salida sobre entrada. Su salida de este bloque es S sub F. De ahí puedo despejar S sub F. Aquí es igual el producto.
Beta por S sub 0. De ahí viene eso. Ahora, ¿qué es la señal de error? Señal de error es la diferencia entre la señal de entrada menos señal feedback. O sea, aquí, este S sub E es igual a SI menos S sub F. Es señal de entrada menos señal feedback. Ya, no. No está bien así. F, listo. Eso es. Entonces, puedo decir, aquí es la señal de error. Señal de, entonces, aquí yo puedo colocar, este es 1, este es 2. Reemplazo 1 en 2. Señal de error es igual a S sub I menos S sub F. S sub F, ahí está. Beta por S sub 0. Sí, beta por S sub 0. Ahí llamaremos ecuación 3. Entonces, vamos a tener la transferencia o ganancia expresada de la siguiente manera. Generalizamos. A ver, A sub F, entonces, vamos a demostrar más adelante. A sub F, ya. A sub F es la transferencia de ganancia, o la transferencia o ganancia. Es igual a sobre 1 más A por beta. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? En el circuito realimentado se distinguen, ¿qué cosas? Las siguientes etapas. Se distinguen primero es un amplificador. No se escucha, Lice. ¿Escucha? ¿Sí? Ahora Ahora sí. ya está bien, gracias. Normalmente es una red pasiva, ¿sí? Y el mezclador. ¿El mezclador qué hace? Hace la mezcla de señal beta con la señal de entrada.
hace la mezcla de la señal de beta con la señal de entrada. Listo. Aquí está la mezcladora. Entonces, mire. Mezcladora. ¿Mm? Entonces, es la señal de beta, S sub F. Eso y con la señal de entrada, entonces una señal diferenciada es la que entra al amplificador básico. Una señal diferenciada. Ujú. Bien. Entonces, hasta ahí estamos haciendo la introducción. Luego vamos a distinguir algunas fórmulas. Ahora, ¿qué es la ganancia? Se define ganancia del lazo como el producto de la ganancia de la etapa etapa amplificadora, ¿no? Eso es A por la ganancia de la red de realimentación. De la red de realimentación. En este caso, beta, ¿no? Beta. A ver. Es importante distinguir los sistemas realimentados se distinguen en dos o se dividen en dos, ¿no? Circuitos con realimentación negativa y circuitos con realimentación negativa. ¿Sí? ¿Y cuándo es negativa? ¿Cuándo se dice que es de realimentación negativa? Cuando la señal de error es igual a la señal de entrada más, o digo, menos la señal de fade o la señal de realimentación, menos S sub F, feedback. Si esa diferencia existe, la señal de error es igual a la señal de entrada menos señal de salida del beta, es esto, S sub F. ¿Sí? Es diferencia. Además, no es suficiente eso. La ganancia
es decir, de la etapa amplificadora por beta, el producto siempre va a ser mayor que cero. Si ese producto cumple, es mayor de cero, entonces decimos que el circuito es de realimentación negativa. Por un lado. Por otro lado, ¿qué es la realimentación positiva? A ver, los circuitos con realimentación positiva. Positiva. ¿Cuándo decimos que ese circuito tiene realimentación positiva? Cuando el producto de A por beta es menor que cero, simple y llanamente menor que cero. ¿Y cuándo va a ser menor que cero? Cuando la señal de error ya no es diferencia, es suma. Señal de entrada más la señal de feedback. F sub F. S sub F. Va, S sub F. En eso. Cuando cumple eso. Además, el producto A por beta es menor que cero. Entonces, dos cosas importantes. Si eso cumple, es desalimentación negativa. Y si este A por beta es menor que cero, entonces es desalimentación positiva. Por ejemplo, los osciladores. Hay sí, osciladores que funcionan con realimentación negativa, pero normalmente son de realimentación positiva, los osciladores. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir la fórmula. ¿Algo más podemos aclarar? Algo más. Algo más. Algo más. En los circuitos con realimentación negativa, con realimentación negativa, coma, el sistema responde a una dirección opuesta. El sistema responde a una dirección opuesta. Opuesta. Dirección opuesta a la señal de entrada. A la señal de entrada. Es decir, es desfasado en 180 grados. Es decir, es desfasado en 180 grados. $180. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Esto es muy importante. Así de simple, sencillo. Aquí tengo un bloque amplificadora y aquí tengo la entrada, acá tengo la salida. S sub 0, S sub I. Listo. Entonces, acá ingresa este tipo de señal. Ya, no está tan bien. Mejor dibujaremos.
Bien, ese es. Empieza en semiciclo positivo y luego acaba en semiciclo negativo. El ciclo completo, ¿no? Positivo y negativo. Empieza con positivo, entonces. A la salida vamos a tener opuesta. Sí o sí. Eh, Opuesta, digo, positivo es el ciclo, pero aquí va a ser negativo. Dependiendo. Normalmente atenúa, ¿sí lo ve? Normalmente atenúa, pero eso no nos interesa por ahora, la ganancia. La idea es, bueno, ¿qué tipo de onda? Así. ¿Se dan cuenta? Se ha invertido. Esta es la señal de salida, ese es un cero. Está opuesto, cambiado, en sentido contrario, desfasado 180 grados se llama eso. Esta es la realimentación negativa. Siempre. ¿Por qué es negativa? Porque la señal se invierte con respecto a la entrada. Se vuelve contrario, ¿no? Nada más. Contrario sentido aquí, porque aquí tengo negativo, luego recién es positivo, ¿no? Bueno, está claro eso. Ahora, en los circuitos con realimentación positiva, listo. En los circuitos con realimentación positiva, ¿qué pasa? Es cuando la señal de entrada no se invierte. No, o sea, es contrario, ¿no? A la realimentación negativa. No se invierte a la salida. Este es un caso especial de los circuitos. ¿Qué circuitos dije? ¿Se me han entendido tal vez? Este es un caso especial de los circuitos osciladores. Listo. Ya está definido qué es realimentación negativa, realimentación positiva. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Sí, a ver, ¿a qué es la ganancia? Un ratito. La ganancia de transferencia. Sí, AF es igual, aquí está. AF, aquí es igual. A esta relación, a esa fracción. Sí. Pero simplemente en el sistema vamos a ver esto. ¿Dónde está? AF. Aquí está. AF. Es la señal de salida, o digo, sí, sobre la entrada. S sub 0 sobre S sub I. Nada más. De extremo a extremo. Aquí entrada. Aquí me anotaría yo. A sub F es igual S sub 0 sobre S sub I. Es esa relación. La ganancia de transferencia. La ganancia es igual a la señal de salida sobre la señal de entrada.
Entonces, si es eso, anotaré entonces S sub 0 sobre S sub I. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, aquí es igual a, aquí, la ganancia, la ganancia. Y simple, la ganancia es igual S sub 0 sobre la señal de error. E. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí está. A es igual salida S sub 0 sobre S sub E. Listo. Y beta aquí es igual. Es el factor de la ganancia, beta. Ah, esto es igual a qué? Beta es igual, su salida es S sub F sobre S sub 0. ¿Sí? Este es así. Salida. ¿No? Entonces, aquí vamos a anotar aquello. A, la ganancia es igual a S sub 0 sobre S sub I. También beta es igual, su señal de salida es S sub F. Ay, ay, ay. S sub F. Sobre S sub 0. Listo. ¿A qué más? Empezaré diciendo, ahora vamos a trabajar con realimentación negativa. En realimentación negativa, la señal de error es igual la señal de entrada menos la señal de feedback. Es F sub F. Listo. A eso. Señal de error se llama. Llamaremos ecuación 1 esto. ¿Ya? Ahora, también, aquí es igual S sub 0. S sub 0 despejaré de aquí. Es A sub F o aquí está. De aquí es. De aquí. Es A por S sub E. Es ecuación 2. ¿Qué más? Aquí es igual la señal S sub F. Vamos a despegar de aquí. Es beta por S sub 0. Ecuación 3. Sustituyendo 1 en 2, ¿qué tenemos? Sustituyendo ecuación 1 en 2. 1 en 2, aquí está. S sub 0 es igual a el 2. S sub E. Es todo esto, toda la ecuación 1. Entonces aquí anoto en 2. Tiene 1 en 2. Entonces aquí estamos mal. Ya. Un ratito. Ya. Ya. 1 en 2. S sub 0 es igual, la ecuación 2, A por S sub E. S sub E es toda la ecuación 1. S sub I menos S sub F. Ahí está. Y esto multiplica. S sub 0 es igual a por S sub I menos A por S sub F. Listo. Ahora aquí es igual S sub F. ¿Ya? Entonces S sub F, aquí está, la ecuación 3. Vamos a decir S sub 0 igual A por S sub I menos A por S sub F. S sub F, toda la ecuación 3.
beta por S sub 0. Listo. Aquí hay términos semejantes. Aquí S sub 0, aquí también hay S sub 0. Vamos a llevar en un solo término. Entonces, vamos a factorizar. S sub 0 es igual, aquí queda 1. Es menos, esto queda más. Aquí es A por beta. Está factorizado, lo he llevado al primer miembro. Igual a por S sub I. Correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer? S sub 0, S sub I puede bajar a dividir en el primer miembro. Igual queda en el numerador A, dividido entre esa suma, 1 más A por beta. Listo. Ahora, ¿qué digo? Si A sub F, otra vez repito, es igual S sub 0 sobre S sub I, entonces esto es A sub F. A sub F. A sub F, la señal de transferencia es igual a 1 más A por beta. Ya está demostrado. Esta fórmula hace rato hemos presentado. ¿Ya? Entonces, A es la señal de transferencia, pero a eso se llama ganancia del amplificador realimentado. Realimentado. Y listo. ¿Qué más? Las propiedades de la realimentación negativa. Tiene 3 propiedades de la realimentación negativa. Va. Negativa. Las propiedades. Dentro de las propiedades podemos hablar del aumento del ancho de banda, podemos hablar de la insensibilización de la ganancia, todo aquello. ¿Alguna pregunta? ¿Me están oyendo? Sí, Liz. Ya, está bien. Más bien, el tiempo me está acompañando bien porque normalmente suele colgarse. Bien. Subtítulo: insensibilización de la ganancia. Va, un ratito. ¿Qué pasa? No quiere escribir. Ya. De la ganancia. A ver, ¿qué anotamos? Si el circuito tiene realimentación,
¿sí? La amplificación total tiene pocas variaciones. Tiene pocas variaciones con la temperatura. Las condiciones de operación de los dispositivos activos. Entonces, tiene pocas variaciones cuando las disposiciones de operación activos son adecuadas, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a decir frente a la temperatura. Y empezamos partiendo desde la fórmula A sub F igual a sobre 1 más A por beta, desde ahí. Y para eso vamos a diferenciando la ecuación respecto al amplificador básico, en este caso A. Aquí tenemos diferencial. Vamos a decir esta ecuación diferencial de A sub F respecto al amplificador básico. Es igual. Entonces, ¿qué es? Es solamente una simple ecuación, la derivación de una fracción. ¿Sí? Derivación de la ecuación respecto al amplificador respecto a la letra A es 1, numerador, fórmula de la derivada, ¿no? De una fracción. Por el denominador sin derivar, 1 más A por beta. Listo. La fórmula dice menos, muy bien. A sin derivar, A no lo derivo el numerador, pero derivo el denominador respecto a siempre. De 1 es 0, constante, más. Respecto a es 1, pero beta. A por beta. Beta, por este caso. Dividido entre 1 más A por beta al cuadrado. Ya está diferenciado. Sí. Multiplicando por A por estrategia, a ver qué vamos a tener. Vamos a multiplicar con nuestro colorcito. Listo. Numerador y denominador por A. No pasa nada. Listo. Si es así, ¿qué tenemos? Vamos a tener diferencial de A sub F sobre diferencial de A es igual. Bueno, si multiplico, tendré lo siguiente. Otra cosa. El denominador es un producto elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí el numerador, ¿qué va a dar aquí? Se van a cancelar estos. Entonces va a ser 1 entre 1 más A por beta. Por 1 entre 1 más A por beta. Listo. Eso puedo hacer, ¿no? Y está ahí, A por A. Estamos así.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir diferencial de A sub F sobre diferencial de A es igual. A ver, ¿qué tenemos? Esta A lo puedo traer adelante. A sobre 1 más A por beta. Correcto. Por, ¿qué más? Esta fracción. 1 entre 1 más A por beta. ¿Ya? Por A. Listo. Es solamente. ¿Esto qué es? Esto es A sub F. Entonces digo, diferencial de A sub F, ¿sí? Sobre diferencial de A es igual A sub F. A sub F. Por, multiplicamos por, ¿está bien? 1 sobre 1 más A por beta por A. Bueno, quedaría así. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Puedes multiplicar. Correcto. Bueno, puedes decir así. Diferencial de A por A sub F entre, baja a dividir aquí abajo, A sub F. Igual, y de A va a ir a multiplicar arriba. Ya. Diferencial de A. Dividido, que tenemos 1 más A por beta por A. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Es cuestión matemática nomás ya. Diferencial de A sub F entre diferencial, perdón, entre A sub F, entre A sub F igual. Diferencial de A sobre A es su denominador, ¿no? Puedo escribir de la siguiente manera, no es problema eso. Correcto. 1 más A por beta. Así puedo escribir. Esta es denominador de diferencial de A. ¿Correcto? Ahí está mi fórmula diferencial. ¿Sí? Bueno, significa que en un sistema con realimentación de manera negativamente, con la sensibilidad es menor que del sistema. La sensibilidad es menor que del sistema. Sin realimentar. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Sí, es menor, dice, la sensibilidad de aquellos sin realimentar. En los realimentados, la sensibilidad es mayor.
¿no? Esta es una de las ventajas, por ejemplo. Una de las ventajas. La sensibilidad es menor del sistema sin segmentar. Eso me explica la fórmula, ¿no? La fórmula. Ventaja en este caso ahí. Hay una ventaja. Perfecto. Otra característica. A ver, vamos a ver aumento de ancho de banda. ¿En qué sentido aumenta el ancho de banda? Bueno, esta fórmula mismo puedo escribir de esta manera, es la misma. Vamos a un poco explicar A sub F sobre A sub F es igual, es lo mismo va a ser 1 entre 1 más A sub F, A sub B por diferencial de A sobre A. Ahí está. Ahora, aumento de ancho de banda. Aumento de ancho de banda. A ver, ¿qué decimos aquí? Aumento de ancho de banda. La función de transferencia del circuito se ha alimentado, toda la vida vamos a hablar eso, se ha alimentado es igual al circuito sin realimentar. Salvo que la frecuencia de corte es mayor y la ganancia es menor. Menor. Entonces, ¿cómo vamos a ver en la gráfica? Puedo anotar esto en esta biseglita. No, este. Ya. Se ha perdido. Ya. ¿Dónde está? Listo. Bien. Ahí está. El amplificador realimentado. El amplificador original. Primeramente. Aquí va a ser. Este es el eje DB. ¿Qué pasó? Se perdió. Ay, ay, ay. DB, decibelios, y este es el eje de la frecuencia angular. Entonces, nosotros vamos a decir esta que sea la frecuencia original.
Listo. Y es menor, en este caso, con la frecuencia realimentada. Más o menos, no precisamente ahí, pero la idea es esa. Va, no me está gustando eso. Va, otra vez. Entonces, hay dos puntos aquí. Vamos a proyectar perpendicularmente y listo. Este es el amplificador, esta curvaturita, sí, es la aplicación original. Es el amplificador original. ¿Por qué digo original? Está sin realimentar. Y este de abajo es el amplificador realimentado. Realimentado. Correcto. Entonces, el amplificador original, este punto es la frecuencia de corte, W sub H, alta, ¿no? Ya, y este punto es la frecuencia de corte alta, pero con realimentación, con feedback, HF. Entonces, así es que se comporta el aumento del ancho de banda. ¿Sí? Bueno. Y hay otra característica más, la disminución del ruido, la relación señal-ruido. Ya, la reducción de la distorsión no lineal, ya son análisis más profundo. Pero lo básico es la idea. A ver, vamos a continuar mostrando entonces las topologías básicas de la realimentación, es lo que nos interesa. Topologías básicas de realimentación. Aquí en topologías vamos a ver cuatro casos básicos. Bien, por ahí me estoy excediendo. A falta todavía. Bien, entonces anotaremos. El sistema básico de realimentación, pues aquí, el sistema básico de realimentación se puede representar haciendo uso del modelo de cuadripolo. Se puede representar haciendo el uso del modelo del cuadripolo. Entonces nosotros conocemos ese modelo del cuadripolo. Vamos a dibujar su estructura. A ver, nuevamente, aquí
el bloque del amplificador básico. Aquí el bloque de la red de realimentación, que se llama beta, lo estamos conociendo. Este cuadripolo tiene a su salida, ¿sí? Una es a la salida, la otra es tierra, ¿no? Tierra. Estamos representando salida, tierra. Y también entrada, cuadripolo. Y listo. Ya. Ya. A la salida vamos a tener una señal del cuadripolo. A la entrada también es una red. Vaya, vaya. Es caminito a los yungas, parece. Bien. El de la entrada se llama red de mezcla. Ya dijimos. Red de mezcla. Ya no me gusta. Red de mezcla. Mezcla. A la salida, red de muestreo. Bueno, esa salida, entonces, expresado por terminales, que se llama salida. Y la red de mezcla, también expresada por los terminales, que se llama entrada. Listo. De arriba red A, el de abajo red beta. Entonces, es la topología, ¿no? De los cuadripolos. ¿Y qué representa? Es importante. ¿Qué es la red de mezcla? ¿Y qué es la red de muestreo? Aclaramos. La red de mezcla representa una conexión puede ser serie, ¿sí? O paralelo. Siempre se van a dar esas dos posibilidades. Entre la salida de la red beta de la red beta y la entrada. Ahí está, el gráfico dice eso. Mientras que la red de muestreo representa
tipo de conexión que puede ser serie o paralelo también. Serie o paralelo. Ya, esas dos posibilidades. Paralelo. ¿Y en qué? ¿En qué parte está eso? Está entre la salida de la red A y la entrada de la red beta. ¿Sí? Entre la salida de la red A y la entrada de la red beta. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a anotar las subdivisiones. 4, 5 será. Clasificación de los amplificadores. Clasificación de los amplificadores. Siempre amplificadores alimentados, es el tema. ¿Ya? Bueno, ¿en qué se clasifica? La aplicación de la teoría desde alimentación, subrayaremos antes. La aplicación de la teoría de realimentación permite obtener cuatro tipos de modelos equivalentes de amplificadores. Bien, ¿cuáles son esos? Bueno, anotaremos primero amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia, y la amplificador de transresistencia. Transresistencia. Es un solo término, transresistencia. ¿Y cómo está esto? La clasificación.
Esta clasificación está basada en la magnitud de las impedancias. Y cuando digo magnitud, puede ser alta, sí, baja, en la magnitud de las impedancias. Cuando digo alta, entonces estoy hablando en orden de megas. Cuando digo bajas, en orden de ohmios solamente, ¿no? Las impedancias de entrada y salida. Y salida del amplificador. Ahorita nos quedará ahí. Amplificador. En relación con las impedancias de la fuente. En relación con las impedancias de la fuente, la principal S, ¿no? De la fuente. Y de la carga. Y la carga, respectivamente. Bueno, el siguiente paso entonces hay que hacer el estudio de esos 4 tipos de amplificación. Y las configuraciones básicas es importante conocer cuál es el modelo, ¿no? Entonces anotaremos aquí, en el subtítulo vamos a quedar configuraciones básicas. Básicas. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Ahorita. Ya, ¿está bien? Ya, las configuraciones básicas. Hasta luego. Configuraciones básicas de los amplificadores. Amplificadores. Realimentados. Entonces, aquí vamos a hacer uso de esos 4 casos que estamos presentando. ¿Está bien? Muy bien. Aquí vamos a quedar hasta el día jueves. Aparentemente parece una materia teórica, no es teórica.